Buenas noches, en esta ocasión tenemos el gusto de presentar a Gregory Alfonso Niño Cacique, futuro politólogo, quien nos acompañará para desarrollar un análisis claro y reflexivo sobre la Constitución de 1991, el poder constituyente y constituido, la parte dogmática y orgánica de la Constitución, y la importancia de los derechos fundamentales en el marco del nuevo constitucionalismo latinoamericano. A lo largo de esta intervención conoceremos ejemplos reales y una reflexión sobre cómo el derecho constitucional influye en nuestra vida cotidiana y en la organización del Estado. Sin más preámbulo, damos paso a su exposición, en la cual explicará de manera sencilla y concreta por qué estos temas son esenciales para comprender la democracia, la participación ciudadana y la protección de los derechos en Colombia. Muy buenos días, mi nombre es Gregory Niño, estudiante de Ciencias Políticas, y el día de hoy le queremos conversar de manera clara y sencilla sobre un análisis de la Constitución de 1991. El poder constituyente, constituido y la parte dogmática y orgánica de dicha Constitución. También hablaremos de la importancia de los derechos fundamentales dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Para empezar, quiero explicar que la Constitución no es solo un texto legal. Estas son la base que organiza el Estado, protege los derechos de todas las personas, y un ejemplo claro es la Constitución de 1991. Esta nació en una crisis política y social en Colombia. Buscó darle más participación a la ciudadanía y más protección a los derechos. Ahí es donde aparece el poder constituyente, ya que este está en la capacidad del pueblo para crear o cambiar la Constitución. En cambio, el poder constituido es aquellas instituciones que nacen de esa Constitución, como lo es el Congreso de la República, el presidente, la Corte Constitucional, y estas deben actuar dentro de los límites que ella misma establece. También es importante entender que la Constitución tiene dos partes. La parte dogmática, que es esta que recoge los principios, valores y todos los derechos fundamentales, como la dignidad humana, igualdad y libertad. Tenemos a su vez la parte orgánica, que esta explica cómo funciona ese Estado, cómo se organizan sus ramas y cómo se reparten todas las funciones entre ellas mismas. Dicho de forma más sencilla, una parte nos dice cuáles son los derechos que tenemos y otra nos dicen cómo organizan ese poder. En cuanto a los derechos fundamentales, estos son los que la Constitución reconoce y protege diariamente, directamente. Un ejemplo real es la opción de tutela. La acción de tutela permite que la persona reclame sus derechos cuando considere que sea necesario o que sean vulnerados sus derechos. Por ejemplo, cuando una EPS le niega un tratamiento o medicamento a una persona, la tutela se convierte en esa herramienta importante para proteger la salud y la vida digna de esa persona. Entonces, eso demuestra que la Constitución no solo se queda en el papel, sino que tiene efectos en nuestras vidas, en la vida de todas las personas. Por otro lado, el nuevo constitucionalismo latinoamericano busca que la Constitución sea más participativa, que sea más cercana al pueblo,
más cercana a la gente y sea más sensible frente a los sectores históricamente excluidos y vulnerados en la sociedad. Países como Ecuador y Bolivia muestran ese cambio con ejemplos del reconocimiento de la naturaleza y del Estado plurinacional. En Colombia, la Constitución de 1991 también recoge varios de estos elementos porque define al país como un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. Para cerrar, considero que el derecho constitucional es fundamental porque nos ayuda a entender cómo se organiza el Estado, cómo se limita el poder y cómo se protegen los derechos de todos. Estudiar esos temas nos permite ver que la Constitución no es un algo lejano, sino una herramienta que está presente y que influye en nuestras vidas diarias. Muchísimas gracias.